Esta es una producción de Pixel Media. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en su podcast Entre Médicos con Ricardo Palma. Soy Ricardo Palma, intensivista pediatra. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado, un amigo, un compañero, un colega sin duda, a un médico pediatra que pues bueno, me da mucho gusto presentarlo al doctor Jorge Alberto Balcázar Romero. Y pues bueno, amigo, gracias por el día de hoy estar aquí, apartar. Yo sé que tienes los días bien ocupados y todo, pero te agradezco mucho que estés con nosotros el día de hoy. Un gusto estar aquí. Pues yo me comparto mucho el programa, me gusta mucho, creo que trae mucha información, tanto como para papás como para médicos, que nos ayuda, pues, tanto para informarnos como para actualizarnos sobre temas de importancia, sobre todo en la población, pues, infantil. Hasta ahorita, casi todos los médicos que han pasado por aquí es sobre población infantil y esperemos que la gente, pues, acá pueda obtener la mejor información y llevarla a casa, ¿no? Sí, sin duda, como te había platicado antes, pues bueno, el proyecto, ¿no? Es tratar de que, pues bueno, más médicos tengan esta información de actualización sobre los manejos a los niños y sobre todo los papás sepan qué hacer, ¿no? Ante todas estas circunstancias. Y digo, no nos cerramos, las puertas y esperemos que no solo también vengan personas que traten niños, sino también a personas grandes, por decirlo así, ¿no? Y pues bueno, amigo, yo la verdad es que te aprecio mucho, te conozco, pero me gustaría que la gente, pues bueno, te conozca un poquito, de a dónde eres, cómo fue tu formación y todo, si nos puedes platicar. Claro que sí. Bueno, yo soy originario de Tabasco, específicamente del municipio de Paraíso. Mis raíces de los dos papás son de ahí. Mis dos papás son psicólogos. Tengo mucha familia médica, entre ellos un pediatra que le mando muchos saludos a mi tío Carlos, que fue uno de los que me dio pues, de los que más me arraigó a ser pediatra. Y bueno, estudié en Paraíso toda mi formación, hasta la preparatoria. Y de ahí vengo aquí a Villahermosa a estudiar en la Universidad Autónoma de Guadalajara, de donde nos conocimos. Claro, claro. Una universidad que forma, pues, médicos desde hace bastante tiempo. Entonces, saliendo de ahí, tomo curso para el ENARM. El ENARM en ese entonces era, bueno, como usted sabe, muy complicado, ¿no? Entonces, era un examen que, pues, nada más entramos 7,000 personas. Ahorita entran casi el doble o un poquito más. Oye, es cierto. Entonces, tomo un curso para poder presentar el examen. Lo presento una vez, no quedo. Y me voy a hacer el curso a Guadalajara. Tomo un curso de aproximadamente 8 meses y presentamos el examen. Vamos a tomar la decisión de dónde quedar. La verdad es que no fue mi primera opción Hospital del Niño, eso cabe muy mencionar porque yo creo mucho en el destino, la verdad me llevó a ese hospital y yo creo que es uno de los hospitales donde se forman muy buenos pediatras en cuanto a lo completo que es, en cuanto a que no solo ve niños sanos, de hecho ve muy poco niños sanos, ve muchos niños muy graves, ¿no? La consulta por lo regular, de repente entra uno que otro niño desde la consulta súper grave, e incluso niños que vienen hasta en paro, desde la consulta pediátrica hacia el choque. Entonces yo creo que, bueno, esa es una parte de mi formación, ¿no? ¿Por qué me formé como pediatra? ¿Por qué quise pediatría? Creo que esa es otra parte muy importante, porque yo cuando empiezo a estudiar medicina no inicio queriendo pediatría. Yo creo que muy pocos de los pediatras iniciamos queriendo pediatría. La mayoría queremos, no sé, pensamos que medicina es otra cosa, operar, ¿no? Claro, claro. Yo inicio queriendo traumatología porque me operan de pequeño. Ah, mira. Yo tengo una incisión, bueno, tuve fractura de radio y de cúbito, con fijación externa. Entonces me gustó traumatología, no sabía qué era. Entonces, al momento y cuando ya veo de qué se trata, no me gustó. Y durante el servicio me empiezo a dar cuenta que si bien mi vocación no son los niños, porque yo no soy niñero. Una vez me preguntaba un amigo, oye, ¿te gusta jugar con los niños? No. Yo no soy muy poco niñero. A mí lo que me gusta más es verlos, tratarlos y curarlos. Claro. Pero en mi formación en el servicio social, yo creo que a todos los que hicimos servicio social en medio, Sí, que no fue hospitalario, que fue con una comunidad, una comunidad, ¿no? Así es. donde tú eres el encargado de embarazadas, adultos y niños. Diabético, pues, hipertensos y de exacto. todo. Recuerdo mucho que me llega, esto es una anécdota, ¿no? Me llega un niño, llorando, con la mamá, el niño en brazos.
niño que no camina, niño de 9 meses más o menos. Me entra y lo veo y digo, uy, no sé qué tiene, vamos a revisarlo. Empecé a revisarlo, pues no está vomitando, no tiene fiebre, no hay más, no hay diarrea, no hay vómito, no está tosiendo, no tiene moco, la garganta limpia. Pero se me olvida hacer algo muy importante, que yo creo que eso es algo fundamental en todos los pediatras, y a veces la inspección requiere exponer al paciente completamente. Entonces yo recuerdo que pues por lo rápido que venía el niño llorando y la mamá muy aprensiva, pues lo valoro, me quedo viendo y me quedo así como que no le encuentro nada. Pero no lo había terminado de desvestir y me dice una enfermera de esas de años así, de que ya se iba a jubilar. Todavía me acuerdo mucho de mi enfermera, que la verdad muy amorosa la enfermera con los niños. Entra y me dice, doctor, ¿no será que le quedan apretados los zapatos? Y le quito los zapatos y deja de llorar inmediatamente. Yo dije, es increíble, porque parece algo risible, pero en realidad es que un niño no te dice qué tiene. Y yo dije, un niño es un reto. Un niño, para llegar a hacer un diagnóstico tan simple, porque era simple, desvestirlo, y con desvestirlo me iba a dar cuenta que el zapatito le estaba apretando el dedo. Dije, no, los niños son un reto porque no nos van a decir nunca nada que tiene. Y yo dije, me gustó mucho ese reto, pero no solamente fue eso, sino que un niño para mí, pues, ahorita que soy papá y desde antes, lo es todo, son muchas cosas. Entonces, implica ver un crecimiento desde, por ejemplo, yo que estuve un año ahí, y ver esos niños que tuvimos, la oportunidad de los que estuvimos otra vez en medio comunitario, que te empiezan a llegar y ya te empiezan a ver como que su doctor, y el que me cura, doctor, me va a dar algo para todos, me va a dar algo para la diarrea, me va a dar algo, y ellos lo piden. Entonces, involucrarse tanto con papás como niños, creo que a mí fue lo que más me inspiró a ser pediatra. O sea, creo que el estar en contacto con los niños me inspiró mucho a ser pediatra. No, sí, todavía me acuerdo, yo era, pues bueno, era R1 y estaba en urgencias, estaba cansado, pero me acuerdo que te llevaron a presentar el examen, te llevaron a revisar pacientes y todo, ¿no? Sí me acuerdo cuando llegaste, y bueno, qué bueno que te aceptaron, y bueno, hiciste ahí, fuiste compañero y amigo en la residencia, y bueno, y para platicar nada más de cada cosa que nos pasó, ¿no? Con los pacientes. Y yo creo que, como tú comentas, elegir dónde hacer, para los médicos que nos están viendo, ¿no? Sí es importante ver, qué especialidad vamos a tomar. ¿Por qué? Porque evidentemente todas las especialidades son pesadas, y pues por lo menos debemos de encontrar el gusto al que le vamos a hacer, y sobre todo también buscar el hospital más adecuado para que podamos desarrollarnos adecuadamente, y de esa manera poder dar un buen servicio cuando salgamos, ¿no? A todos los pacientes. Y bueno, amigo, ahora sí que entrando en tema, pues bueno, me gustaría que platicáramos un poquito de todas estas ahorita, tantas patologías que nos están presentando ahorita de los niños, pero ahorita la temporada invernal que inició y todo, ha venido muy, muy fuerte, y creo que, pues bueno, la consulta de nosotros, tanto en la parte hospitalaria como en la privada, hemos tenido pacientes con muchas alteraciones de las infecciones virales, ¿no? Entonces me gustaría que nos pudieras platicar un poquito de estas infecciones virales en sí, qué son estas infecciones, les puede dar a cualquier niño, o qué presentaciones puede haber con ellos. Ok, yo creo que en la formación pediátrica creo que lo primero que nos preguntan es las causas, ¿no? De un niño que va llegando con diarrea o con una enfermedad respiratoria. Pues la principal causa sí, efectivamente, son 95% son virus. O sea, es un porcentaje muy, muy amplio, sobre todo en menores de 5 años. En cuanto a qué tipo de virus pueden ser, bueno, hay múltiples. No vamos a pedir panel a todos los niños, sobre todo niños, pues la enfermedad más común es la rinofaringitis o el catarro común. Entonces, al ser esta la más común y la más, pues no le vamos a pedir un panel viral o serología o selección de anticuerpos. ¿Por qué? Porque son caros y en realidad el cuadro es sintomático, o sea, es fiebre, moco y tos. Y yo creo que, bueno, esta es la época invernal donde más se contagian. Y para empezar, pues, hablando específicamente de virus, que son varios,
Y hablando específicamente del rinovirus, que es el más común de todos, está metaneumovirus, existen adenovirus, coronavirus, influenza, COVID. Todo va a depender del paciente, ¿no? De cómo se presente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un niño vacunado que uno no vacunado. Claro. Y también de dónde vienen, si salieron de viaje, etcétera. Entonces, pues sí, lo más común, enfermedades respiratorias, 95% virus y pues como hablamos, ¿no? Estamos hablando específicamente de vías respiratorias, tendríamos que clasificar en vías respiratorias altas, bajas, y ya de ahí irnos a si tiene una laringitis, laringotraqueitis, rinitis, amigdalitis, etcétera, que son altas, y ya posteriormente pues nos tendríamos que ir a baja, que son neumonías, bronquiolitis, que es lo más común. Aún en ese bloque seguimos hablando todavía de cuadros, lo más común, virales, ¿no? Entonces, para los papás más que nada, y hablando específicamente sobre el cuadro, cómo se presenta, pues sí, yo creo que todos los papás que escuchen se van a sentir muy relacionados. ¿Por qué? Porque lo principal que causa es fiebre, posteriormente moco, tos, y pues toda la tos, es el que más aparte de la fiebre, ¿no? Pero la tos es la que les causa más controversia, cuánto tiempo le va a durar, porque muchas veces llegan y quieren que se les quite la tos junto con la fiebre, ¿no? A nosotros como pediatras lo que nos interesa es quitar la fiebre, quitar el moco, y si tienen dificultad respiratoria también. Sabemos que la tos puede durar más tiempo, una tos postinfecciosa, en lo que se repiteliza la mucosa, que puede tardar un periodo de tiempo más, ¿no? Hasta algunos libros dicen 3 semanas, otros dicen 2 semanas, pero es mucho más tiempo de lo que dura la enfermedad como tal, o sea, la fiebre y el moco, ¿no? Entonces, sí es muy importante para los papás que sepan que tratamiento como tal no hay, porque siempre hay que ser muy específicos, pienso yo, con los papás, y explicarles que el tratamiento va a ser sintomático. O sea, si tiene fiebre, atacar la fiebre. Si tiene moquito, bueno, hacer sus limpiezas nasales, ¿no? Pero pues de aplicar ya antitusígenos, por ejemplo, que muchas veces nada más los piden como si fuera, pues hay que saber que la tos es un sistema de defensa, solamente está actuando, se está inflamando la vía respiratoria y está causando tos, además de que hay cierta producción de flemas que tienen que expulsar, y lo que menos queremos es quitar esa tos, al contrario, queremos que esa tos continúe para que pueda expulsar pues el cuerpo, el cuerpo extraño, por así decirlo, en este caso es la flema, para que el niño esté respirando mejor. Y a veces es un poco difícil entender como papás, porque pues todos los que somos papás y vemos al niño tosiendo en la noche, lo que queremos es apagarlo, ¿no? O sea, queremos que ya deje de toser, y a veces como papás, pues a lo mejor darle confort, ¿no? Es decir, si el clima está de frente, pues apagarlo, ¿no? O sea, o poner, si podemos ponerlo así que no le pegue directo, mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a secar la mucosa, y de por sí la mucosa ya está con un proceso de cicatrización, o bueno, de inflamación, está agrietada, por así decirlo, y va a producir más tos, ¿no? Al secar la mucosa oral. Entonces, ciertas medidas que pueden funcionar, desde quitar toda la producción de polvo, en este caso peluches, almohadas de peluche, no utilizar aerosoles, desodorantes, perfumes dentro del cuarto, nos va a ayudar a que el niño pues se vaya quitando un poco la tos. Eso sí, evitar antitusígenos, yo creo que eso es algo fundamental. Yo creo que nos los piden así como si fuera agua, ¿no? Yo creo que algo para la tos, ¿no? O sea, No, sin duda. y es lo que, bueno, como pediatras es lo que no es que no nos importe la tos y nos interesa quitarla, pero nos interesa más quitar la causa de la tos. Entonces, sí, fíjate que es algo tan común, y yo creo que, los papás que nos vean y también los médicos, pediatras y así como médicos generales, que llegue esta información, que entendamos que la principal causa, como tú mencionas, de las infecciones de los niños, por lo menos de los menores de 5 años, o sea, el 90% va a ser viral. Eso quiere decir que no va a haber un tratamiento específico, ¿no? claro. Digamos que virus que tenga el tratamiento específico, influenza, ¿no? Con algún tratamiento de oseltamivir, y eso que si lo agarramos en los primeros 2 días, ¿no? Sí. Porque si no se agarra en los primeros 2 días, realmente los estudios han demostrado que ya no es necesario. No hay tanto función. Sí, no, la función se pierde. Entonces,
sí entra uno como papá, ¿no? De que vemos que el niño está con fiebre elevado, 38, luego 39, algunos con 40 grados, 2, 3 días con una fiebre de difícil control, ¿no? Y entra un poquito esa parte de la desesperación de los, pues uno como papá también, ¿no? Porque son difíciles de controlarlos, ¿no? Que si ya le agregamos paracetamol, ibuprofeno, perdón, metamizol, naproxeno, diclofenaco, o sea, le ponemos de todo, supositorio inyectado, y pues bueno, realmente entender, o que los papás que nos estén viendo y escuchando comprendamos que la fiebre en general en estos procesos siempre es algo muy característico. En el proceso viral siempre va a ser fiebre de picos muy elevados, van a ser de difícil control, pero mayormente no va a pasar de más de 5 días. 2, 3 días Así la es. fiebre en general va a ir Igual, remitiendo. igual creo que cambia un poco ahí, por ejemplo, en las enfermedades virales o en mi experiencia personal, pero yo creo que específicamente los libros igual lo hablan. El niño con una enfermedad viral contrabacteriana, muy específicamente para los papás, Ujú. yo creo que los médicos generales y los pediatras que lo están viendo, pues evidente que lo saben. Este, el uso de antibióticos, no es necesario Así es. cuando estamos hablando de virus. ¿Qué es lo que nos diferencia a veces? Digo, no quiere decir que para hacer un diagnóstico, bueno, es la revisión, la clínica, ¿no? Pero por ejemplo, una fiebre persistente, una fiebre que aparece y que nos da, como usted menciona, 40 grados, 39 grados y no remite en 2 3 4 5 días. Bueno, nos hace mucho ruido, sí, que hay que hacer inspeccionar. Ah, no tiene exudados, no tiene calcium, que es como que para pensar en algo bacteriano, pero sobre todo que el niño luce bien. Cuando son enfermedades virales por lo regular, en el momento de la fiebre a lo mejor sí está un poco más apegado, más mm, eh, más apegado a mamá y un Así poquito es. más decaído, pero el momento que se le quita la fiebre está jugando, o sea, muy diferente cuando es bacteria. ¿Por qué? Sí, Porque claro. se siente muy mal, les duele mucho la garganta, lesiona más el epitelio de la mucosa oral. Entonces, eso hace que el niño se vea más tóxico, por así decirlo. Entonces, sí hay ciertas diferencias entre una y otra. Obviamente, pensando en las bacterianas, pues pensando en todos las bacterias más, más comunes, en este caso piógenes, que sería el más común, y que nos podría inducir ahora sí el uso de antibióticos, pero yo creo Sí, que claro. eso lleva un proceso, porque a veces, afortunadamente, yo creo que Tabasco, comparativamente con otros estados, tiene la salud muy cerca, o sea, los municipios no tienen, no están tan marginales, o sea, no, para llegar rápido a un médico, rápido, si tiene fiebre a lo mejor el mismo día ya está con el médico, es más, a Sí, la claro. misma hora. Entonces, ejemplo, en otros estados donde a lo mejor bajar de donde están a llegar al médico, a lo mejor no van ese día, sino van 2, 3 días después, ya el niño un poco más complicado. Afortunadamente nosotros lo tenemos a la mano. Sí. Y no es lo mismo revisarlo en las primeras 24 horas que revisarlo 5 días después. Por eso es que a veces nosotros como pediatras, y creo que la mayoría de médicos generales lo debería hacer de manera recurrente, el hecho de recitar al paciente, porque a lo mejor lo Ah, bueno, sí. encontré con una mucosa oral, a lo mejor parcialmente roja, a lo mejor parcialmente dematizada, no encontré ganglios, no encontré amigdalitis, pero ya al quinto día ya se manifiesta un poco más, ¿no? Entonces, sí, aunque el 95% son enfermedades virales, el hecho de revalorar al paciente sí implica mucho. Creo que la mayoría dejamos un día específico para revaloración, si es necesario, ¿no? A lo mejor Sí. el niño mejoró en 3, y ya el papá a lo mejor ya dice, no, pues, ¿para qué lo llevo? Y tiene razón, pero sin embargo, si el niño no hay una mejoría en 5 días, sigue con fiebre, sigue con tos o empieza con dificultad respiratoria, bueno, tenemos que revalorar a ese paciente porque lo más seguro es que esté cursando con otro cuadro o se haya agregado, porque a lo mejor inició con un cuadro viral y secundariamente se haya sobreinfectado, ¿no? Sí, sin duda, pues siempre los procesos virales siempre van a ser como muy aparatosos, pero algo como tú comentabas, eh, pues es el típico niño que a veces llega al consultorio saltando y todo y trae 38 grados, ¿no? Y pues bueno, no tienen una apariencia que a veces nosotros los médicos llamamos como tóxico, ¿no? Así que está todo enfermo, decaído, ¿no? Y yo creo que al fin y al caso algo que queremos de dar de mensaje es que el proceso viral en general
solo vamos a tratar de buscar que el paciente esté como confortable, ¿no? Es decir, la fiebre al fin y al caso es parte de la defensa para poder eliminar el bicho, por decirlo así. Entonces solo darle medicamentos para tratar de que se sienta bien, que no esté tan molestos, que como uno como adulto que tiene dolor de cabeza, cefalea, malestar de cuerpo y todo, pues bueno, también los niños se van a sentir mal. Probablemente ellos no nos van a poder decir, como tú decías en un principio, ¿no? O decirnos qué tiene, pero bueno, ahí es donde entra la experiencia del médico general o del pediatra, poder orientarse, ¿no? A qué molestia tiene el niño y poder ayudarle a calmar, ¿no? Claro está que a veces los procesos virales son un poco desesperantes porque, por ejemplo, hablando de uno de los virus como el adenovirus, ¿no? Un ejemplo que entra por temporada y todo, que les da conjuntivitis, trae moco, rinorrea, escurrimiento nasal, tos, y no solo afecta eso, sino que también les da diarrea, ¿no? Entonces, cuando vienes a ver, los procesos virales tienden a afectar muchos órganos, ¿no? Sí, claro. Otitis también. Entonces, el paciente viene con muchas cosas y a veces, pues, uno como papá, pues, te desespera, ¿no? Ver al niño que está con moco, tos, diarrea, conjuntivitis, y pues evidentemente pensamos como algo muy catastrófico, ¿no? Cuando al fin y al caso permitimos que evolucione adecuadamente y pues va a mejorar pronto, ¿no? Sí, claro. Y principalmente eso que mencionas sobre para el papá a veces, yo creo que tips para papás, si su pediatra, o sea, estamos hablando de que el pediatra que sea de su cabecera le está comentando que el tratamiento son 5 días, igual y no tienen que esperar los 5 días. Digo, si ellos están identificando que ya empezó con dificultad para respirar y todo, pues bueno, es bueno que tomen en consideración que pueden acudir al pediatra si es necesario a las 24 horas, a las 24 tendrán que ir. Pero también que tomen en cuenta que si la enfermedad no se va a quitar en 24 horas. O sea, ¿por qué? Porque a veces inicia con una fiebre y se le explica, va a durar la fiebre 5 días. Obviamente que como pediatras que nuestra obligación es, el tratamiento va a ser, no sé, paracetamol cada 6 horas o cada 8, depende de qué tan fluctuante sea la fiebre, para intentar que esa fiebre no se presente. Pero ya explica, oyéndole explicando al papá, como usted menciona, va a ser, y el papá está consternado, no, yo creo que sigue con fiebre, ok, ya se le explicó que la fiebre va a continuar por 5 días. O sea, ¿cuál sería el motivo de volver a presentar, de volver a acudir a consulta en 24 o 72 horas? Pues que yo identifiqué una causa como que, pues yo creo que dando datos de alarma, dificultad respiratoria, hablamos de, pues que jadea, que es su pecho, su nariz, cómo está, si está con algo que le llamamos aleteo nasal que se está moviendo, y pues obviamente hay otros datos como que se le esternón segundo y todo eso. Bueno, ya estoy identificando que el niño no solamente tiene fiebre, ya estamos identificando un patrón de dificultad para respirar. Entonces yo creo que ahí, sí, obviamente que como papás sí entender que va a durar 5 días, pero que podemos que si el mismo papá se dio cuenta, pues acudir a nueva valoración. ¿Por qué? ¿Por qué menciono eso? Porque a veces como papás, que a mí me ha tocado que lo dicen, doctor, es que como se me dijo 5 días, no, o sea, no es necesario esperar los 5 días, lo que es necesario entender, y como pediatras nos cuesta un poco a veces explicar que el periodo van a ser entre un periodo de 5 días de fiebre y posteriormente viene la recuperación, y que la tos, que yo creo que ese es el número uno, sobre todo en enfermedades respiratorias, no específicamente en enfermedades respiratorias, va a durar otros 10 días a lo mejor. Claro. ¿Por qué? Porque quedamos que dura entre aproximadamente 2 semanas. Entonces, sí, lo que menciona es de que un papá que encuentra un niño con un paciente un poco más tóxico, más complicado, puede ser bacteriano, pero no siempre es así. Hay que recordar que los virus también pueden originar enfermedades graves, claro, y llevarlos hasta terapia. Bueno, que ahí es donde ya entra pues usted y todos los que están, bueno, en este caso yo que estoy en terapia intensiva, que nos ha tocado ver que son niños que no responden antibiótico, a veces es esperar que nunca esperamos que un virus genere tanta respuesta. Sí, claro. Sin embargo, pues sí, no el niño tóxico no siempre va a ser bacteria, pero aquí lo importante es explicar al papá cuáles son los datos de alarma para que él tenga ¿sabe qué, doctor? Si lleva 72 horas y yo no veo que esté mejorando, al contrario, se presenta así, ¿no? Y que acudan nuevamente. Sí, yo creo que esa parte importante,
del cuadro de la enfermedad, los síntomas y signos que los papás deben de tener muy en cuenta, ¿no? Como tú mencionabas, si es respiratorio, pues ver que empiece con datos de dificultad, ¿no? Los que se marquen las costillitas, la nariz, como un ruidito de que se quejan al respirar, ¿no? O le chilla el pecho. Y igual algo que yo les comento siempre a los papás cuando llegan a la consulta o los veo en urgencia, cuando traen el cuadro gripal, que a veces tienen muchas flemas y la misma tos con flemas le provocan náuseas y vómito, ¿no? Agregando que también a veces traen un poco de diarrea, entonces se comienzan a deshidratar, ¿no? Y algo importante aquí para mencionar es que algo importante que deben de vigilar a los papás es que el bebé siga tolerando la vía oral adecuadamente, ¿no? Para poder mantenerlo, pues, adecuadamente hidratado, con suero o alguna bebida que lo pueda hidratar adecuadamente y evidentemente podamos estar administrando los medicamentos, porque si no toleran la vía oral, pues bueno, ni modo. Como le he dicho a los papás, yo sé que no quieren que hospitalicemos a los niños, el verlos canalizados y todo ese periodo de a veces sufrimiento cuando los canalizan y todo, pero pues el hecho de que no toleren la vía oral, pues bueno, a veces no queda más, ¿no? A veces podemos intentar con una sonda, ¿no? Que va de la nariz al estómago para poder administrar medicamentos y todo, pero casi la mayoría siempre terminamos canalizándolo, hidratándolo a la vena, ¿no? Entonces yo creo que una de las banderas rojas es igual, ¿no? Que tolere adecuadamente la vía oral y si no, pues bueno, como dices tú, no tener que esperarnos a 5 o una semana, es decir, si encontramos datos de alarma, acudir inmediatamente a una revaloración con su médico de confianza. Sí, claro. Y haciendo mucho hincapié en otra parte, yo creo que eso de que no tolera la vía oral, porque sí, yo creo que las mamás se preocupan, yo creo que las mamás las que más se preocupan por esto, que no coman no es intolerancia, la intolerancia es el niño no está tomando ni líquidos, ¿por qué? Porque nuestra preocupación como pediatras es que se deshidrate, ¿no? O sea, que lo que nos va a llevar a un estado más grave es la deshidratación. Yo creo que ahí sí es poner mucho hincapié de que sí, o sea, no tolera la vía oral, no nos está tolerando nada, pues ni agua ni alimentos. Y también creo que como tips para papás, si no está comiendo no se preocupe, cuando se recupere, después de 5 días a lo mejor, va a empezar a comer como venía comiendo, porque muchas veces queremos que coma y que esté y enfermos, y ni nosotros, o sea, como adultos, nos soportamos un niño menos, ¿no? Entonces, esa parte que mencionas es muy importante. Sí, como mencionas, si no está tolerando la vía oral, es un criterio de ingreso, sí, ¿por qué? Porque lo más seguro es que ese niño, pues, ni nos va a respetar el tratamiento, o sea, la fiebre no va a ceder porque no tolera ni el paracetamol y se nos va a deshidratar muy rápido, ¿no? Específicamente hablando de enfermedades virales, como menciona, pues como son muchos virus, y específicamente hablando, yo creo que de los más comunes, influenza, parainfluenza, coronavirus, adenovirus, rinovirus. Sí, sincitial respiratorio que también está dando, ¿no? Sí, muchísimo. Y pues y como mencionaba, ¿no? A veces inician con un cuadro respiratorio, pero a veces inician con diarrea y terminan con un cuadro respiratorio, que eso es mucho más común en virus que en bacterias. Es muy poco probable que una bacteria pase de ser una enterobacteria a un problema respiratorio. En cambio, los virus sí tienen esa facilidad de empezar como de una presentación y saltar a otra, ¿no? Y a veces se quedan, doctor, pero tenía cuadro respiratorio ayer y hoy tiene diarrea. Sí, es que el virus, pues es sistémico, no solamente se va a concentrar en que sí, por ejemplo, rotavirus es más vómito y diarrea y adenovirus es más, a lo mejor una conjuntivitis, a lo mejor un cuadro respiratorio. Sí, pero también pueden dar, un cuadro respiratorio y un cuadro diarreico, ¿no? Sí, no, como mencionábamos, digo, antes de que iniciáramos la grabación, como el gran temido Coxsackie, ¿no? Sí. Que este virus que ahorita también está dando mucho, que pues a veces puede iniciar con un cuadro ahí medio, algunos niños como que pareciera que tuvieran moquito, una gripilla muy leve, pero comienzan con fiebre. Y pues bueno, puede presentar dos tipos de las más comunes que tenemos. La herpangina, que son las úlceras en la garganta, en la faringe, en la boca, que no permite que coman los niños. Y las alteraciones dermatológicas, ¿no? Como el gran conocido mano, pie, boca, ¿no? Esas lesiones que salen en la piel. Y al final, digo, es una enfermedad como que también llama mucho la atención por las lesiones, pero pues bueno, al final va a resolver sin más complicaciones, ¿no? Sí,
La enfermedad mano-pie-boca, yo creo que es más que nada, lo que llama mucho la atención es su presentación, ¿no? Inicia un niño y a la semana ya tenemos 8 del mismo salón, ¿no? O sea, Ajá. digo, depende de cuántos niños estén. La verdad es que es muy contagiosa. Entonces, Ujú. al ser tan contagiosa y al ser un Coxsackie, que es un virus que encontramos en diversas guarderías, kinders. Entonces, se transmite muy rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los niños son más de contacto. O sea, en lo que hemos estado aquí nos hemos saludado de mano y todo, pero los niños son de que te juego tu juguete, lo lamo y viene el otro niño, Sí, lo vuelve a claro. agarrar, lo lame, te agarran tu comida, la como, tú también. Entonces, esa transmisión la tienen mucho más contacto los niños y sí, creo que de noviembre para acá van muchísimos casos de Coxsackie, tanto en consultorio como en la institución. Y sí, es muy común y para los papás es súper alarmante, siempre se confunden, ¿no? Varicela, y el tratamiento a veces, bueno, creo que a todos nos ha tocado, sobre todo el pangina, específicamente hablando de la arpangina, porque la enfermedad mano, pie, boca, creo que como muchos se confunden con varicela, viene con su aciclovir y con otras Sí. cosas que no, pero específicamente la arpangina, al ser un cuadro muy aparatoso, al revisar la garganta y encontrar pues todo lesionado, que la garganta se ve muy mal, le dan antibiótico y pues no, al contrario, nos va a perjudicar más la mucosa, no, o sea, al contrario, no hay que darle nada, simplemente volvemos a lo mismo, no explicarle al papá, el tratamiento es sintomático y sintomático ¿qué es? Quitar los síntomas, o sea, Así es. fiebre, si te molesta la garganta, tal vez un poco de antihistamínico y esperar que la evolución de la enfermedad siga su curso, en algún punto va a ceder y eso es lo bueno, en su mayoría va a ceder Claro. y obviamente individualizar al niño, lo que estamos platicando antes de empezar, ¿no? No es a lo mejor un niño con alergia puede el cuadro tardar un poquito más Sí. de lo que esperamos y a lo mejor un niño que no tiene ningún antecedente de atopias, o sea, de alergias, pues a lo mejor el cuadro se va a limitar en mucho menos tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que algo que mencionaste y yo creo que hay que recalcar, por ejemplo, las guarderías, ¿no? Que nos ha tocado, bueno, en la consulta y no sé qué experiencia hayas tenido con los niños de que, bueno, viene, le llevas el control del niño sano, va bien, va bien, va bien, entra a la guardería y Se ¡pum! rompe, O sí. sea, el niño cada 15 días, cada mes lo tienes en el consultorio, ¿no? Y como papá, pues bueno, un poquito desesperante porque dice, oye, venía bien y todo. Pero algo que darles este mensaje es que el entrar a una guardería o el entrar al kinder, que va a convivir con muchos niños que hasta se comparten la paleta y todo, pues realmente se van a estar contagiando muy seguido y es parte en general de su crecimiento y es una manera de fortalecer su sistema inmunológico. Pero pues bueno, si es desesperante, sí, pero realmente solamente es tener las medidas de higiene, ¿no? Sí, claro. Yo creo que sí, específicamente y no solamente en guardería, sino en lo que llevo de experiencia de pediatra, es muy poco tiempo, aproximadamente unos 4 años, casi 5. Yo me he dado cuenta que por lo menos aquí en Tabasco se da mucho el contacto, me refiero a que lo besan todos, sobre todo a recién nacidos Ujú. y menores de 5 años. Entonces entrar en contacto, digo, a lo mejor el de adulto es más difícil que yo transmita alguna enfermedad de las posibles, pero sí hay mucho contacto niño con niño, primitos, y ya viene el niño con un cuadro respiratorio, hay que recordar que se contagia como el COVID, por gotitas de flujo, por transmisión respiratoria. Entonces, otras enfermedades por fecal oral. El punto es que el niño al estar en tanto contacto, yo creo que lo principal es papás, beso y abrazo sobre ustedes Sí, y si vemos un niño con un cuadro respiratorio, bueno, no evitar el contacto, no quiere decir que lo tenemos que quitar o que no venga, pero simplemente si ya lo identificamos, sobre todo lo que mencionaba, ¿no? El niño va muy bien, muy bien, muy bien, entra a guardería y empieza a enfermarse seguido, ¿no? ¿Por qué? Porque es una retransmisión de múltiples virus. Pueden ser uno o pueden ser varios. En este caso yo pienso que sí, lo principal es pues que no solamente en guardería, sino desde casa, si identificamos que hay otro niño enfermo, hay otro adulto enfermo,
evitar el contacto de esos niños con la vía respiratoria, o sea, que no estén tan cercanos a nosotros, porque yo creo que sí es muy importante, sobre todo en la etapa pediátrica, el saber que sí, es cierto que los niños tienen unas defensas muy buenas, pero que se van a contagiar de todo. Ellos no tienen anticuerpos como tal formados. Lo mejor que le podemos dar son las vacunas para no enfermarse de algunas enfermedades, claro, pero de todas las demás se van a enfermar, pues. Entonces, si ya identificamos un cuadro, evitarlo, no evitar estar en contacto. Lo que mencionaba, en las guarderías yo creo que en guarderías es mucho más el problema, porque los niños están encerrados a lo mejor en un cuarto de, no sé, 4x4, tal vez grande, entonces, o en uno más pequeño, y si son muchos, pues mucho más contacto, ¿no? Sí, claro, sin duda, ¿no? La verdad es que, pues bueno, sobre todo y hasta en las temporadas, ¿no? Llega la temporada de conjuntivitis y todos los niños traen diarreas y todos traen, ¿no? Oye, y fíjate, pues bueno, ya tenemos todo esto de los cuadros clínicos. ¿Hay algún estudio que podamos o que nos puedas sugerir con tu experiencia que sea necesario tener que hacerle a estos niños de procesos virales? ¿O en qué momento tú le mandarías a hacer algún estudio o algo por el estilo? Existen muchas maneras de hacer un diagnóstico. La mayoría son serológicos, cuantificación de anticuerpos. Se puede hacer hay muchas maneras de llegar a un diagnóstico, ¿no? Pero realmente, ¿a quién se lo vamos a pedir? A los niños que no nos están respondiendo al tratamiento, para asegurarnos de qué virus es, ¿no? Como ya sabemos, la mayoría de los virus no tienen un tratamiento específico. Ya hablamos de influenza, a lo mejor que tienen un tratamiento un poco más específico. El uso a lo mejor de aciclovir en varicela, pero tendría que ser también en etapas tempranas. Claro. Pero específicamente solamente para saber qué tipo de virus es. No lo usamos de manera recurrente. O sea, si llega un niño con tos, yo no le voy a pedir ningún tipo de serología, aparte de que son costosas. Pues el niño se va a curar en 5 días, ya quedamos que es lo más normal. Entonces, hacer gastar a un papá mucho dinero para saber qué virus tuvo, pues no, porque se va a enfermar seguramente mucho más veces y no le vamos a estar pidiendo serología. ¿En qué niños sí lo ocuparíamos? Pues en los niños que están en terapia intensiva, en estado de gravedad, o que simplemente no estamos obteniendo una respuesta adecuada. Claro. Y ya va un tiempo prolongado, ¿no? Sobre todo para asegurarnos de que el diagnóstico que estamos pensando sea el correcto, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, podemos pensar que lo más común es virus y resulta que no. Lo más común es que pidamos, bueno, desde PCRs, serologías, paneles, hay muchas maneras de llegar a un diagnóstico. Todo depende de qué virus. Y ahorita hay unos que pues ya vienen con 16 virus en una sola prueba. Entonces, el utilizar este tipo de diagnósticos, pues de manera recurrente no, pero sí en niños en estado más crítico, ¿no? Sí, claro. Oye, y bueno, y entrando un poquito en materia sobre el tratamiento, y antes de entrar a la pregunta que quería hacerte de sugerencia de tratamiento, dirían siempre en la consulta, bueno, igual que si nos puedes platicar tu experiencia sobre los remedios caseros. O sea, sobre todo en los procesos virales sabemos que si hay algo de un cuadro gripal, mocos y tos, pues, híjole, van los tés y hierbas y etcétera, ¿no? También luego si tienen diarrea, pues bueno, igual lo mismo, ¿no? Ciertos té y todo eso. Pero ¿tú qué experiencia has tenido con el manejo de de estos remedios caseros? ¿Te ha funcionado? ¿Alguno has visto qué impacto han tenido sobre tus pacientes o algo que nos puedas compartir? La verdad es que no, yo como tal no recomiendo remedios caseros. Digo, no porque sean malos, sino porque no veo una mejoría como tal. Hay muchos pacientes que son muy afines a utilizar algunos tipos de remedios, ya sea porque se lo dijo la abuelita, la tía, el vecino, etcétera. Yo creo que si no es tomado, a veces uno como pediatra le da la opción a la mamá de usarlo, pero en realidad yo nunca he visto una mejoría clínica con un remedio casero. Me ha tocado, no sé, que le da un tratamiento y el niño va respondiendo bien y la mamá se lo obsequia, le dice, no, pues yo porque le puse tal cosa, ¿no? Sí, claro. Es que le puse se tomó su tecito de
de momo antes de dormir y eso lo curó. La realidad es que el niño se va a curar el 90% de las veces de manera, pues sin ningún, incluso sin mi tratamiento, porque el tratamiento solamente quedamos que es sintomático. Entonces, Sí. mi tratamiento no es curativo, es solamente quitar el síntoma. Entonces, la mayoría de los niños se va a curar solo. Realmente yo creo que el remedio casero, si a la mamá le da tranquilidad y no es algo tomado, yo pienso que lo puedo utilizar. Sin embargo, no ha demostrado ninguna mejoría clínica. Sí he visto he notado que el utilizar estos, ¿cómo se dicen? Se me fue el nombre de humidificadores. Ya. Con algún tipo de olor específico, Claro. eucalipto y esto, pues sí he notado que respiran mejor. Sin embargo, yo no los pongo como un tratamiento, o sea, Claro. simplemente es, si lo tienen, que bueno, pues úsalo. Si no, pues no pasa nada. Al final de cuentas, el niño se va a curar. O sea, realmente, creo que si hiciéramos un estudio así específicamente de entre el uso, si funciona o no, creo que no íbamos a encontrar ninguna diferencia entre un niño que no utilizó con un niño que sí utilizó remedios caseros. Sí, claro. Pero sí yo creo que le da a veces un porcentaje de que, bueno, la mamá está obteniendo su lugar de que Sí, puede utilizar esto, ¿no? O sea, aportar un poquito el granito hacia la mejoría del niño. Ajá. Sí, sin duda, yo creo que pues es algo muy común que nos llega a la consulta, ¿no? Y doctor, le puedo dar esto y lo otro. Y digo, en general, como tú bien lo mencionas, no lo recomendamos porque a veces no sabemos ni qué trae las dosis y desgraciadamente, sobre todo, por ejemplo, los niños menores de 1 año o los menores de 6 meses que les ofrecen test y todo eso, pues nos ha tocado complicaciones de perforación intestinal y pues bueno, hasta fallecimiento Muy y pérdida, común. ¿no? Y digo, como tú comentabas, ¿no? Yo creo que lo único que el otro, pues nada más encontramos ahí que recomiendan algunas guías es la miel y eso que claro, mayores de 2 años que puede ayudar como antitusígeno, pero recordemos que la tos es un reflejo, entonces necesitamos la tos para que puedan expulsar esas flemas y todo. Entonces yo creo que antes de ofrecer algún remedio casero o algo, vale la pena que mejor Claro. sea valorado por el médico y lo platique con el médico para y saber. lo de la miel, sí lo he visto. He visto que secreta uno más, humidifica más la mucosa oral, Ujú. por lo tanto protege un poquito más. Sobre todo, pero yo creo que funciona más que el niño esté bien hidratado antes de dormir. Claro. Independientemente que si, obviamente que al ser algo dulce, hay más producción de saliva. E incluso creo que eso es lo que nos orienta a pensar que puede ser beneficio. Pues lo utilizamos antes para lo que estábamos de los adultos, el pie diabético y todo esto, que lo Sí, llegaron claro. a utilizar. Realmente así como que una mejoría no he visto. O sea, Claro. muchos mis pacientes la llegan a utilizar de manera recurrente, la toman que sí un poquito antes de dormir, pero realmente yo no he visto algo así que yo diga, uy, no, esto sí funciona. No, al contrario, creo que lo que más he visto que funciona es simplemente el esperar. El papás que son más que nada que se nos conectan con el pediatra, porque la confianza entre médico y paciente, en este caso, como pues no puede ser con el paciente porque es un niño, en la mayoría de veces, con el papá se entienda con el médico. Sí, pienso que el entender que la enfermedad va a seguir un curso y que ese curso lleva un promedio entre 5 y 10 días, si el papá se conecta muchas veces sin ningún tipo de remedio, va a mejorar, solamente siguiendo las guías de, tiene fiebre, dele paracetamol, le duele un poco la garganta, a lo mejor algún antihistamínico, a lo mejor alguna benzinamida, no sé, hablando específicamente de la garganta, pero en este caso yo creo que sí, la conexión del papá con el pediatra, y como quedamos, yo pienso que sí, que la mamá se sienta que está aportando un granito, y como se menciona, lo único que se ha comprobado es miel. Entonces, y no es algo que, la verdad es que los papás siempre se saltan como que la miel es a lo último, o sea, lo que les interesa es si le pueden poner otra cosa o darle algún Sí. tipo de té, o sea, no es como antes, sobre todo eso, no, ¿puede tomar frío? Yo creo que esa es la pregunta, así como que, doctor, ¿puede tomar frío? Y todos así, no, pues sí o no, y los papás son más de no puede tomar Claro. frío, ¿no? ¿Por qué? Porque puede producir más tos, pero en realidad no hay una contraindicación, al contrario, sí los alimentos, porque quedamos que existen pues enfermedades virales y bacterianas, hay ciertas bacterias que les gusta
mucho el frío, entre ellas Staph aureus, que pues es más propio, por ejemplo, no sé, van a una fiesta y se contaminan no sé, el pastel está contaminado y empiezan Claro. con más producción. Si el niño venía solo con tos, ya empieza con una intoxicación por alimentos, o a lo mejor se incrementa la tos, etcétera, o se sobreinfecta. Entonces, el consumo de frío es algo así como que muy fluctuante. A mí la verdad sí me gusta cuando el niño tiene fiebre utilizar algún electrolitos orales, incluso en las farmacias los tienen refrigerados en la mayoría, y sí nos ayuda a bajar la fiebre, sobre todo en algunas ocasiones. Yo creo que esa es una de las preguntas siempre de los papás: ¿puede tomar frío o no? Yo creo que si es agua y si es electrolitos, pues sí nos va a beneficiar para bajar la fiebre incluso, y para que se hidrate, porque Claro. tiene doble función, y no va a incrementar el riesgo de la enfermedad, porque sí estábamos con eso de platicando sobre, no, que se utiliza miel, a veces té y a veces, bueno, yo creo que esta es mi experiencia. Yo he visto que el utilizar los electrolitos orales fríos o agua fría no nos perjudica en nada, o sea, Claro. al contrario, creo que puede contribuir en disminuir la fiebre y en hidratar al paciente adecuadamente. Tomar un electrolito al tiempo, uy, yo creo que ni como adultos lo quieren, pues No, claro. es muy, un sabor no muy agradable. Incluso otro de los tips, papás, yo creo que cuando tienen un niño con fiebre, dificultad respiratoria, bueno, con cuadro respiratorio, y le dice el pediatra, sí puede tomar sus electrolitos, ¿no? Pedialit, digo, no vamos a mencionar como tal cuál, pero bueno, con la osmolaridad adecuada, Claro. puede tomarlo, sí, pero, ¿qué le sugiero? Bueno, en mi caso particular, que los tome sí, cuando tenga la mucosa seca, porque si lo toma con la mucosa oral hidratada, lo más seguro es que el niño pues no va a querer tomar electrolit, sabe salado, o sea, no, Sí, no es un sabor claro. agradable, sí, para Claro. un niño de 2 años no va a encontrar un sabor agradable en él. Pero en cambio, cuando esté deshidratado, o sea, cuando la mucosa oral esté seca, digo, no vamos a esperar a que esté seca. Claro. Sí, doctor, ¿y entonces cómo lo hidrato cuando tiene la mucosa oral hidratada? Agua, ¿no? O sea, o lo que toma usualmente. Yo siempre, y eso también creo que es un tip para papás, no darle leche. O sea, cuando tiene fiebre yo en mi caso particular, siempre les pido, no den leche. O sea, la leche, al contrario de ayudarnos, lo más seguro es que termine vomitando. Un niño que tiene fiebre, Sí. al momento de darle leche, nos va a terminar repercutiendo en vómitos. Entonces, otro tipo de papás, yo siempre recomiendo: denle agua, denle suero, y cuando el niño se sienta bien, no tenga fiebre, sí le puede dar sus tomas de leche. Digo, depende qué tipo de cuadro sea. Por ejemplo, enfermedad mano, pie, boca puede ser una enfermedad que Claro. puede ser, nos puede perjudicar el darle leche. ¿Por qué? Porque puede barrer flora. Entonces, bueno, el uso, específicamente hablando de lácteos, yo creo que a veces puede ser, sobre todo en enfermedades virales entéricas, o sea, Sí, gastrointestinales, gastrointestinales, claro. no, pero cuando sean de respiratorias, pues tiene una pauta, ¿no? O sea, para mí, en mi experiencia es, si tiene fiebre, no, si no tiene fiebre, se la pueden dar, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, y bueno, entrando en materia sobre el tratamiento, y nos quieras compartir un poquito, quizás sí para papás también, un poquito para los médicos. En tu caso, te llega el paciente con el cuadro gripal y todo, mayormente, ¿qué manejo básico le sugerirías a papás que puedan iniciar en casa o al médico que les llega al paciente todo con la gripa y todo? Bueno, primero clasificar, como médico, yo creo que aquí ya entra un poco más específico, saber con qué nos enfrentamos, ¿no? Ya. Por eso es muy importante hacer una buena evaluación, en cuanto a que cuándo empezó, cómo empezó, porque no es lo mismo un niño que va empezando ayer que un niño que lleva 8 días, ¿no? O sea, Claro, claro. tanto en cuadro respiratorio como diarreico. Entonces, ya una vez que clasificamos que si es una enfermedad de vía respiratoria superior o inferior, pues de ahí tomar la pauta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un niño que viene con dificultad respiratoria que un niño que viene sin dificultad respiratoria. No es lo mismo un niño que viene saturando 98% a un niño que viene saturando 90%. ¿Por qué? Porque hablo específicamente de eso por bronquiolitis, por neumonías, que son de vías respiratorias pues baja, ahora con vía respiratoria superior. Si nos empezamos encontrando contra el más común, que quedamos que era
el catarro común, así es. la rinofaringitis. La verdad es que como médicos lo único que tenemos que es pensar en cómo vamos a cómo vamos a hacer entender al papá de que el tratamiento va enfocado a lo que ya mencionamos, sintomático. Entonces va a ser solamente algún antipirético de elección. Pues la mayoría del tiempo siempre comenzamos con la primera línea, paracetamol. Como repito, si tiene odinofagia, que eso también en la anamnesis tenemos que ver qué síntomas tiene, porque no solamente es fiebre, si tiene dolor de garganta o no, y ya si sobre eso vamos a elegir también, bueno, incluso puede servir para elegir si le damos solamente paracetamol o si se agrega un segundo antipirético por qué tan fluctuante es la fiebre, y darle también algún antihistamínico si es necesario, si hay qué tanta producción de rinorrea y si rinorrea es hialina o si es verdosa. Digo que no nos orienta más que a pensar, bueno, puede ser viral, puede ser bacteriana, pero eso no nos da ningún tipo de diagnóstico. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la mañana sale muy verde y ya en el transcurso del día es hialina, Sí, entonces... parte de la evolución del moquito y del catarro, ¿no? Exactamente. Y el darle un manejo sintomático al bebé, pero más que nada medidas de confort. Si el niño está en un área donde está muy húmeda, a lo mejor va a haber más producción de moco. Y obviamente como médicos generales, pues bueno, a los médicos generales específicamente, que son los que, tanto pediatras como médicos generales, que nos topamos con ese tipo de niños muy frecuentemente, saber que la evolución va a ser, como ya quedamos, 5 días. A lo mejor se podrían agregar nebulizaciones, sí y no, depende contra qué nos estemos enfrentando otra vez. Vías respiratorias bajas, vías respiratorias altas y qué cuadro, ¿no? Las bronquiolitis por lo regular nos pueden responder bien a nebulizaciones. Por ejemplo, la laringotraqueitis o el croup viral nos puede responder bien también a nebulizaciones, específicamente si hablamos con adrenalina racémica, porque bueno, en este caso sería más común iniciar con dexametasona, con algún esteroide, y también obviamente explicarle que el tratamiento sigue siendo sintomático, más sus respectivas nebulizaciones, y si es una faringoamigdalitis, bueno, ya específicamente hablando de grupo de bacterias, pues pensar también si requiere o no un antibiótico. Pero pues la mayoría del tiempo, como del tema que específicamente estamos hablando de infecciones virales, y la mayoría del tiempo va a ser una respuesta adecuada con el simple manejo sintomático. Sí. Específicamente de vías respiratorias. Ahora, hablando de intestinales, yo creo que ahí sí involucra el uso de probióticos, que a veces se puede llegar a utilizar, a veces no. En la mayoría del caso, yo creo que el simple hecho de hidratar bien al paciente y darle un tratamiento antipirético va a ser suficiente para que el niño se corrija en los días más común, ¿no? Específicamente rotavirus, grupo A, que creo que es el más común. Entonces, ahí el tratamiento como médicos es también otra vez explicar al papá, se le va a quitar en 5 días, con simplemente hidratarlos y darle un paracetamol para que no suba la fiebre o un segundo antipirético, va a mejorar, ¿no? Y cuáles van a ser los datos de alarma. Bueno, en este caso divididas, hablando específicamente de cuadros enterovirales, pues bueno, si se está deshidratando el niño o si no está tolerando la vía oral, bueno, tendrán que acudir nuevamente a revaloración. ¿Por qué? Porque a lo mejor es necesario hidratarlo, a lo mejor, como mencionamos, ¿no? Mantenerlo en observación, pasarle medicamentos, líquidos intravenosos y con eso responde, y a lo mejor nada más tener una observación horas y no tiene que ser internado días, ¿no? A lo mejor en 6 horas ya me está tolerando la vía oral y yo la puedo egresar. Pero sí, en medidas generales, sobre los dos infecciones virales más comunes, que son diarreicas y respiratorias, pues yo creo que sí es eso sería como que un tratamiento de primera línea. No. Sí, claro. Y ya hablando de los niños más graves, bueno, pensar en qué tanta respuesta inmune está habiendo, ¿no? Porque sobre eso va a recaer el tratamiento de elección, que ya entran muchos otros factores, ¿no? Y específicamente hablando de coronavirus, influenza y todos estos, que pues la prevención, ¿no? O sea, como papás, yo creo que la prevención, la pregunta número 1 a veces es, doctor, ¿es que está causando reacción a vacuna? ¿Lo vacuno? Sí. O sea, no hay ninguna posibilidad de no vacunar a un niño, ¿no? Porque muchas veces creemos que porque a un niño le causó un efecto de, no sé, fiebre, que es el más común,
no se debe vacunar los demás. No, se tienen que vacunar porque la prevención de la vacuna no es que no les dé la enfermedad, sino que no se las... No, si le llega a dar, no sea la enfermedad tan agresiva, ¿no? En su caso que le llegara a dar. Y pues sí, obviamente, pues los cuidados que ya manifestamos, que fue cuidados de casa, ¿no? De que si está un niño enfermo, si está un adulto enfermo, pues evitar el contacto, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que las infecciones virales son un gran tema. La verdad es que ya yendo ya como al final del programa, la verdad es que te agradezco por toda esta información que nos compartiste. Yo creo que sin duda importante de todo esto que mencionamos y platicamos, que las infecciones virales en general es la vigilancia y la monitorización en casa, ¿no? Y que el médico, igual yo sé que muchas veces pareciera que llega el niño muy delicado y todo, y a veces caemos en el uso indebido de algunos tipos de medicamentos, ¿no? Como el antibiótico, los antitusígenos y todo, que realmente en lugar de ayudar, pueden llegar a perjudicar. Y claro, eso no significa que no lleguemos a utilizar el antibiótico o el antitusígeno, sino que realmente valoremos en qué momento y en qué pacientes lo vamos a usar, ¿no? Porque realmente sí hay pacientes donde hay que dejarle el antibiótico y hay pacientes que probablemente sí tengamos que usar algún antitusígeno, pero es valorar adecuadamente, ¿no? Para ir finalizando, amigo, y digo, es un tema, yo creo que podemos platicar de muchas otras cosas, pero me gustaría si dejaras para ir terminando, algún tip para papás sobre en sí que se lleven a casa cuando vean esta plática, en sí el abordaje completo para este paciente de infecciones virales. Ok, tips para papás, bueno, hay muchos, yo creo que lo hemos ido mencionando durante todo el transcurso de la plática, pero yo creo que el principal es, si podemos evitar el contacto de nuestros niños con otros niños, ese es el primero. Yo creo que es el más fundamental, ¿por qué? Porque eso es lo que nos va a conducir a que no se infecte un niño. Ahora, ya una vez que está enfermo el niño, ya una vez que está presentando síntomas, lo mejor es, yo creo que esto ya lo han ido tomando medidas, en las escuelas, ¿no? Pero el hecho de no llevar al niño a la escuela para no contagiar a los demás, porque no solamente es nuestro niño, sino los demás. Y, pues obviamente, esperar los días y el tratamiento que se le dé, que en este caso, que digamos, el principal tip es yo creo que esto es muy fundamental y lo acabamos de mencionar, bueno, lo acaba de mencionar ahorita, doctor Palma, si tenemos un niño y nosotros como papás, bueno, me ha tocado muchas veces, ¿no? Llegar a exigir un antibiótico, el uso de antibióticos, de manera indiscriminada ha llevado a una resistencia bacteriana muy amplia, tanto así que ya hay antibióticos que no podemos utilizar no podemos utilizar en ciertos pacientes porque ya tienen resistencia ciertas bacterias a eso. Entonces, para empezar, como papás es bueno sí leer, pero dejarse guiar por el pediatra, eso es un tip muy fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces como papás llegamos exigiendo un antibiótico porque yo leí en internet que mi niño puede tener esto, ¿no? Y no, para eso es fundamental nosotros como pediatras y cualquier médico que lo revise, si le está dando un fundamento de cómo está su niño, pues estar muy consciente de. Ahora, en cuanto a tips generales, yo creo que pues el simple hecho de prevenir, y obviamente que si ya iniciamos con síntomas, simplemente tomar en cuenta que el niño tiene que estar en un ambiente óptimo, tiene que estar bien cuidado, estar bien protegido, y obviamente que hidratación, tomar sus medicamentos en horarios donde sabemos que está presentando, por ejemplo, no sé si es, por ejemplo, me ha tocado muchas veces que, doctor, es que la fiebre presenta más de noche, bueno, tomarlo en las horas donde se presenta más la fiebre, digo, si es que tiene algún horario, si no, simplemente seguir las recomendaciones del médico. Y pues yo creo que para una enfermedad respiratoria leve serían muy pocos tips, porque casi siempre se va a curar el niño casi solo, o sea, el tratamiento va a ser solamente un coadyuvante para que el niño siga su curso, y en 5 días vamos a tener un niño casi como antes de que iniciara con los síntomas, ¿no? O sea, prácticamente sin duda. Bien, ¿no? Sí, yo creo que las infecciones virales, tanto para los papás como los médicos, yo creo que es un generador de paciencia,
O sea, es Sí. tener paciencia, vigilar, papás vigilar a los niños, el médico estar como al pendiente, como dices, si hay la posibilidad de revalorarlo, súper, porque pues realmente la mayoría va a evolucionar satisfactoriamente. Claro, el mínimo porcentaje probablemente dure más la fiebre, probablemente dure más la tos, y es en el donde podemos actuar rápidamente de una manera oportuna y dar un tratamiento adecuado, ¿no? Que también eso va a favorecer que al final mejoren, ¿no? Y yo creo que al final caso es esa parte, ¿no? La vigilancia y la paciencia de permitir que poco a poco vayan los niños evolucionando y inmediatamente al identificar las banderitas rojas, pues bueno, acudir nuevamente a su valoración, ¿no? Yo creo que lo que mencionó es específicamente el mejor tip que hay es la paciencia. ¿Por qué? Porque la enfermedad, me han tocado papás que me dicen, doctor, es que no le di nada y se curó. Sí, o sea, un catarrito común se va a curar casi solo. O sea, casi solo me refiero a que, pues a lo mejor la fiebre va a ser un poco molesta. Lo mejor es darle su paracetamol, que es el manejo sintomático que ya hemos hablado. Pero la mayoría de las enfermedades virales, casi todas van a responder básicamente con muy poco. O sea, a veces como papás queremos que le den de todo, ¿no? O sea, tiene diarrea, quiero que le dé de todo. Tiene fiebre, quiero que le tiene de todo, ¿no? Sí. Y no, a veces simplemente con un tratamiento muy específico. El doctor solo le dejó paracetamol. Sí, solo requiere paracetamol en estos momentos. Digo, o sea, Claro, sin duda. la mayoría del tiempo va a responder un niño muy bien a un tratamiento muy... incluso puede ser el tratamiento más completo aunque sea solo un medicamento. Porque a veces creemos que entre más medicamentos, Sí. mucho más rápido se va a curar. Y no, al contrario. El mejor tip que se le puede dar es el que mencionó, ser pacientes, esperar el curso de la enfermedad y estar conscientes de que pues, si ya lo valoró un médico y le mencionó, sobre todo enfermedades virales, ¿no? Claro. Ya lo valoraron y le comentaron que es una enfermedad viral, esperar su ciclo. Los días, sí, a lo mejor van a ser largos, porque pues sí, todos los que somos papás, nos preocupa ver un niño con fiebre, pero entender que en 5 días vamos a tener un niño bien. Yo en mi caso, que soy papá de 2 niños, 4 y 7 años, he usado antibiótico creo que 2 veces. 2 veces con el de 7 años y como una con el de 4. Entonces, realmente, o sea, y no hablo porque sea pediatra, simplemente como digo, sí, obviamente influye muchísimo que sea médico, pero creo que si yo pudiera transmitirle a un paciente o al papá de un paciente esto que yo hice con mi niño, creo que él va a entender que su niño va a ser algo similar, ¿no? O sea, obviamente siempre revisión, porque muchas veces como papás automedicamos. O sea, digo, no lo digo no sé, presenta un paciente fiebre y a mi vecinito le dieron esto y yo le voy a dar esto. No. Sí. La valoración es fundamental. Creo que todos los niños que tengan fiebre, cuadros respiratorios, diarreicos, tienen que ser valorados para dar un tratamiento, porque yo creo que a todos nos ha tocado como médicos que nos mandan un mensaje, no, o sea, tiene esto, ¿qué le doy? No, es valoración. ¿Por qué? Porque ya quedamos que no es lo mismo una faringe con puntitos blancos, con producción de calcio, hiperémica, a una que solamente está rojita, que está iniciando, en etapa inicial. Entonces, sí, fundamental, y como mencionamos, el mejor tip, paciencia. Segundo mejor tip, siempre que tengan un niño enfermo, no automedicarlo, llevarlo a su médico, y si su médico ya le dijo que es algo viral, creo que con esta plática queda muy claro que el tratamiento va a ser sintomático, esperar los días, y su evolución, la mayoría va a evolucionar muy favorablemente y vamos a tener un niño sano nuevamente. O sea. No, sin duda. Oye, no, amigo, gracias por compartirnos toda esta información y sobre todo, pues bueno, una gran charla y sobre todo, pues bueno, sé que la información de las personas que vean, médicos y papás, pues bueno, le va a ser de gran ayuda. Y amigo, bueno, si quieren ir contigo a consulta, ¿cómo te pueden contactar? ¿Tienes alguna red social? ¿Tu teléfono los puedes compartir? Sí, claro, mi teléfono es de Paraíso, es 933-119-8060. Estoy en Paraíso, Tabasco, en el Centro Médico Pasteur, por el momento, y ahí está mi consultorio. Y pues, más que agradecer que estamos aquí compartiendo información, obviamente, muy agradecidos y me da mucho gusto ver que hay que está abriéndose nuevos caminos, ¿no? Nueva información para la gente, para los médicos y también
Yo creo que esto, si sigue avanzando a como yo lo veo y que es una información, la verdad es que es una información no por la mía, sino por la que yo he visto en la trayectoria, muy buena. No solo para papás, sino para médicos. Yo la verdad quise hablar más enfocado hacia papás, porque creo que Claro. como médicos a veces ya tenemos mucha información y a lo mejor complementarla, ¿no? Por ejemplo, pues en caso de nefrología, en caso de terapia, en caso de otorrino, Sí, claro. etcétera. Pero como en caso de enfermedades virales yo creo que tenemos mucha información. Entonces yo Sí. creo que la plática creo que era más, o me quise involucrar más con papás, porque creo Sí, no, que sin duda. sí, lo que más queremos es que llegue la información hacia los mecanismos que nos van a dar esto, que esto se contribuya en que ya un papá va a venir, no, pues doctor, ya sé que a lo mejor no requiere antibiótico, ¿no? Ya no va a estar tan enfocado en Sí, sin duda. deme un antibiótico, quiero que me inyecte que mi niño, ¿no? Así. Todavía encontramos, no, sin duda. Pero bueno, amigo, yo espero que no sea la única vez que nos acompañes y como te platicaba, hay nuevas cosas que se vienen en el proyecto, aquí en el podcast con Pixel Media. Y pues bueno, sin duda, esperamos que este nuevo año que ya está cerca, pues bueno, nuevamente tenerte aquí con nuestros demás amigos, Claro que ¿no? sí. Para platicar más temas de esto y para papás. ¿Sale? Sí, sí, estaremos Bueno, aquí. muchas gracias, Valky, No, por estar con nosotros. Gracias, Doc, que esté muy bien. Sale. Vale. Gracias.